Bueno, muy buenos días para todos. Bienvenidos a esta nueva sesión del curso Física 3. El día de hoy nosotros vamos a seguir explorando los efectos extraños que se ven en la naturaleza, en particular en la interacción radiación-materia. Nosotros hemos visto que hay espectros continuos, ¿cierto? Como los de un cuerpo negro. Y también en el caso de los rayos X, vimos que hay una parte que es un espectro continuo, sin embargo hay otra parte que es un espectro discreto. Cuando nosotros hablamos de eso, dijimos que eso es reflejo de una estructura interna de los componentes de la materia que son en general átomos. ¿Listo? Entonces, el día de hoy vamos a hacer como un repaso de cronológico de cómo fueron las diferentes versiones que se tenían de la estructura atómica y cómo se llegó a el modelo que se tiene hoy en día. Vamos a una untada de lo que es el modelo de hoy en día y vamos a ver qué experimentos se hicieron, dónde falló cada uno de ellos y cuáles fueron los puntos claves para desarrollar el modelo atómico y cuáles son los niveles de energía. ¿De acuerdo? Entonces comencemos. Inicialmente, Inicialmente, la materia se creía que era como un continuo. ¿Mm? Entonces, aquí está la materia. Y eso podía ser un continuo. Luego, incluso los mismos griegos dijeron, no, la materia está compuesta por pequeños corpúsculos. Unos corpúsculos que aparecen allí, que son los que forman la estructura de la materia. Este es el primer pensamiento, un pensamiento como que todo es continuo. Luego hubo la propuesta de que la materia está de hecho hecha, construida, constituida por unos corpúsculos a los que se les denominaron átomos. ¿De acuerdo? Entonces aquí viene una teoría atómica. De hecho, buena parte de la difracción de los rayos X da buena muestra de que eso es cierto. Muy bien. Pero luego empezaron a hacerse experimentos más finos y entre esos experimentos, de hecho, aparecen experimentos en los que se observa que aparece una partícula que se llama el electrón. ¿Mm? Entonces, la aparición del electrón viene por acá. Voy a buscar el año. La aparición del electrón nos dice que el átomo tiene o está constituido por cargas eléctricas. Y esas cargas eléctricas se distribuyen entre unas positivas y unas negativas, y las negativas se llaman el electrón. Inicialmente se creía que la materia era algo continuo. ¿Mm? Luego apareció una teoría atómica, una teoría que, digamos, no se trabajó profundamente desde la época de los griegos. De hecho, ellos postularon esta palabra átomo, que significa indivisible. Pero luego, pues se vio la existencia del electrón, ¿de acuerdo? El descubrimiento del electrón. Y eso pues va a revolucionar la idea porque eso fue por Thomson en el 1897.
porque eso revolucionaría la forma en la que nosotros vemos la estructura de la materia. ¿Listo? Entonces, él vio la aparición del electrón y eh, eso dio la idea de que los átomos, cada uno de ellos estaba compuesto de diferentes elementos que eran cargas, era lo que estaba mencionando. Entonces, cada uno de estos átomos que están acá se convirtió en una bola que ya ahora tenía estructura. La idea inicial era que habían una distribución de cargas positivas y dentro de ella estaban puestos electrones, ahí puestos como si fuera un pudín con unas uvas pasas, digamos. Ese fue el modelo atómico que reinaba en ese momento. La gente pues no sabía cómo era la estructura, pero empezaron a darse cuenta que había una estructura de cargas distribuidas de alguna manera. Entonces, antes eran como esferas y luego eran cargas. Eso ya pues mejoró un poco la forma en la que se vio el mundo. Sin embargo, eso no daba cuenta de muchas situaciones que se ven en la vida cotidiana. Vinieron unos experimentos que fueron los experimentos del señor Rutherford. Entonces, luego de esto, vinieron los experimentos de Rutherford. Eso fue muchos años después, en 1910. Bueno, casi 20 años después. ¿En qué consistían los experimentos de Rutherford? Él estaba colocando el material, ¿cierto? Que se asumía que tenía sus átomos y que esos átomos eran del modelo de Thomson, es decir, como una carga positiva con electrones puestos allí. Ya se sabía que el electrón existía, pero no se sabía qué papel jugaba dentro de la materia. Y lo que hizo este señor, como suelen hacer los físicos, es bombardear con unas partículas que se llaman partículas alfa. Las partículas alfa son básicamente protones y neutrones. En ese momento no se sabía, solo se sabía que eran emitidas por elementos radioactivos y tenían carga positiva. ¿De acuerdo? Solo voy a poner acá alfa un más para hacer énfasis en que era carga positiva. Y él las bombardeaba. Lo que se esperaba es que esta carga se acercara a lo que hay dentro del material. Ella viene y como las cargas electrostáticas que están dentro de la estructura, ¿cierto? Estas bolitas son positivas con electrones negativos y tienen en generar carga neutra, pues van a hacer que esta partícula se acerque mucho y solamente estando muy cerca va a haber una pequeña deflexión de su trayectoria. Eso es lo que se esperaba. Una pequeña desviación. Entonces, el señor Rutherford tenía de este lado una pantalla en la que observaba cuáles eran los ángulos de dispersión. Él podía contar cuántas partículas llegaban en cada ángulo.
Esto es una pantalla. Y sobre esa pantalla se cuenta cuántas partículas o el número de partículas en cada ángulo. Entre un ángulo teta y teta más delta teta. ¿Sí? Y lo que se esperaba es que la desviación fuera relativamente pequeña. Él esperaba como una distribución aquí muy centrada y angosta alrededor del punto que va en la línea de proyección de los proyectiles. Sin embargo, eso no fue lo que se observó. El señor Rutherford en sus experimentos vio, entonces esta línea roja punteada era lo que se esperaba. Pero lo que realmente vio él es algo muy diferente. Lo medido era que sí, aquí venía el proyectil e incluso ellos salían en todas las direcciones, incluyendo retrodispersión. Eso no fue una falla en el experimento de Rutherford, es decir, Rutherford simplemente él conocía la teoría atómica, propuso un experimento y se dio cuenta que bajo el modelo que se tenía de la estructura atómica, en la que era un modelo tipo pudín, ¿m? Se esperaba una pequeña desflexión de las partículas cargadas positivamente que se estrellaban contra una película delgada de material. La observación fue que eso no es así, que ellos se acercaban y había incluso retrodispersión, es decir, el ángulo de deflexión o de desviación del haz de partículas alfa era muy grande. Eso llevó al señor Rutherford a pensar que la estructura atómica no era exactamente lo que se creía y propuso lo siguiente. El resultado de sus experimentos muestra que cuando se acerca, si bien la estructura atómica es tal que es neutra, cuando se acercan los electrones salen volando, ya se sabía que ellos tenían una pequeña masa, pero el centro de esos átomos concentraban la carga positiva y la masa. Entonces surgió un nuevo modelo en el que la carga positiva estaba concentrada en el centro, mientras que los electrones ocupaban el resto del espacio atómico. Entonces, si este es mi átomo, acá en el centro estaban concentradas las cargas positivas. Esto es lo positivo. Y los electrones se encontraban por ahí alrededor, ocupando todo este espacio alrededor, en algún lugar. No se sabía aún cómo. O sea, se sabía que los electrones estaban allí y no se sabía cómo. ¿Alguna pregunta hasta este momento? Entonces ese fue Profe, el... Sí, dime. Sí, te escucho. Dime. profe, la deflexión solo se da en presencia de campos magnéticos.
No, o sea, un campo magnético Profe, puede, la deflexión solo se da en presencia de campos magnéticos. no, Profe, la deflexión solo se da en presencia de campos magnéticos. no sé si no me estás escuchando, pero te he respondido que no. O sea, el campo magnético sí desvía un haz.